Hola. Bueno, pues las primeras diapositivas las voy a pasar rapidito porque realmente es un poco lo que hemos ido comentando entre todos, ¿no? Todos los faros han ido evolucionando desde cómo se crean hasta cómo han ido evolucionando todos sus elementos y ha llegado un momento en el que cuando desaparece la figura de los fareros, pues hay que darle una solución para seguir manteniendo lo que son las edificaciones. Entonces, como bien ha contado Sebastián, desde Puertos del Estado también se ha impulsado el buscar soluciones y la autoridad portuaria pues, se ha decantado por dar usos concesionarios para que puedan ser hoteles, restaurantes o incluso museos. Lo cual pues ha conllevado bastante trabajo y bastantes dificultades porque en nuestro caso, nuestra autoridad portuaria tiene todos sus faros catalogados, bien por el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias o bien por los catálogos urbanísticos, con lo cual no hemos librado en ninguno y ha habido que hacer la separación de la señal marítima, por un lado, de lo que es la vivienda principal del faro y además pues hemos tenido que mantener el valor histórico. Y llegó un punto en el que, como bien contaba también Sebastián, los propios equipos dejaron de tener repuestos, con lo cual pues, ha habido que meterse en cambio de equipos y de... Pues, hemos hecho, la verdad, que una rehabilitación integral. De hecho, el primer faro con el que empezamos fue el faro de San Agustín, porque en el 2020 pues, cayó un rayo y reventó el propio faro. Entonces, eso ya nos hizo entrar en carrera, literal, para poder mantener el servicio y restaurarlo lo más rápido posible, porque además al cambiar los equipos, pues todo el tema de las comunicaciones, los nuevos equipos no eran compatibles. Entonces, en el año 2020 ya hemos empezado un poco en contrarreloj a hacer modernización completa de todas las instalaciones. Bueno, previos voy a contar un poco, pues estamos en Asturias, ¿no? Que tenemos 15 faros que desde 1992 dependen de las autoridades portuarias. Pasaron de depender de costas a las autoridades portuarias y en este caso hay dos autoridades portuarias, la de Gijón, que es responsable de la zona oriental, y la autoridad portuaria de Avilés de la zona occidental, que nos va desde Tapia hasta el faro de Avilés. Un poco también para hilar con lo que decía Sebastián de por qué aquí las linternas somos como tan conservadores que no queremos que se visiten, pues tiene que ver un poco porque también nuestros faros están ubicados en una zona donde nuestra orografía lo que tiene son grandes acantilados. Entonces esto ha condicionado mucho el diseño de lo que son las edificaciones que no tienen torres monumentales como las que habéis visto en las otras diapositivas. Nuestros faros son mucho más pequeñitos, más sintéticos. Y eso hace, ¿por qué? Porque con estos grandes acantilados, si tú haces una torre muy alta, puedes tener problemas de visibilidad en la distancia por estratificación de las nubes. Entonces, edificios más pequeñitos, yo creo que los fareros originales tenían que ser minis, porque hay algunos faros donde realmente es difícil acceder a la linterna. Yo soy menudita y te tienes que constreñir para pasar. Entonces, bueno, pues cuando te pones un poco a compatibilizar lo que es el uso en el que pueda acceder el público con un uso industrial que tiene riesgos, pues te tienes que poner siempre del lado de la seguridad y evitar que pasen, pues que puedan pasar accidentes. Con lo cual, por lo menos desde la Autoridad Portuaria de Avilés, con el tipo de faros que tenemos, hemos sido muy reacios a que sean visitables. Entonces, siempre se ha hecho la separación de lo que es la torre de la vivienda, con lo cual la vivienda es la que se puede concesionar a cualquier uso y han quedado las torres y las salas de máquinas solo para la autoridad portuaria. Aquí un poco podéis ver las linternas, perdón, las ópticas. Hay distintos tamaños de óptica porque los faros se clasifican por órdenes en función de la importancia, del alcance que lleguen, incluso de la ubicación. Aquí en Asturias, la Autoridad Portuaria de Gijón tiene el faro de Peñas, que es el único que existe de primer orden. El resto pues ya son más pequeñitos.
Aquí veis un poco pues, la diferencia que hay, ¿no?, entre unas ópticas y unas linternas desde primer orden hasta sexto orden, que serían los más pequeñitos. Dentro de la Autoridad Portuaria de Avilés, pues tenemos una variedad, ¿no? Si los podemos clasificar, por ejemplo, por el tipo de torre. Tenemos torres que son troncopiramidales en Avilés, por ejemplo. Voy a hablar de los que nos corresponden a nosotros. Y hasta torres cilíndricas, incluso más modernas, ¿no?, como es el faro de San Agustín, que es el faro más moderno de Asturias. Y luego al lado está el del faro de Vídeo, que también es cilíndrica, pero está adosada a un edificio y de mampostería. Y podéis ver también, por ejemplo, pues las escaleras, ¿no? Hay escaleras de hormigón, esta que está pintada en rojo tan bonito es la del faro de San Agustín. Y luego la otra belleza de fundición es el faro del Luarca, que el faro del Luarca pues, tiene una torre cuadrada con una escalera de caracol de fundición en el medio y está rodeado por unas vidrieras pues, que son espectaculares con vistas al mar. Aquí podéis ver la óptica, es la de Cudillero, que es una óptica fija. Eso significa que no gira, sino que la luz se enciende y se apaga con destelladores. Y luego tenemos la óptica de vídeo, que es giratoria, y aquí se puede ver un poco cómo hemos compatibilizado, porque ya hemos retirado el mercurio, lo hemos hecho el año pasado, este era un faro con mercurio, y como la óptica es pequeñita, pues ha sido muy fácil colocar un motor de giro eléctrico que lo que se ha hecho para mantener todo lo histórico es colocarlo sobre ello. De manera que todo lo original sigue estando ubicado en el faro y nosotros hemos acoplado pues, este motorcito para que gire. Y luego pues tenemos el de busto, que es el siguiente. En el busto, ay, no lo veis porque salgo yo. Pues una pena. Paso. ¿Ah? Vale, bueno, gracias. En el de busto, pues es una linterna aeromarítima. Esto significa que también daban servicio a la navegación aérea en su momento y tiene una óptica giratoria. Este es el que nos queda retirar el mercurio. Y bueno, pues aquí, como es una óptica de mayor peso, se tendrán que buscar distintas soluciones y probablemente se vaya a una solución con rodamientos, pero bueno, estamos todavía en fase de estudio y siempre manteniendo pues, lo que es la cubeta histórica ahí. En tal caso se retiraría el mercurio y se colocarían los rodamientos en el interior. Bueno, entonces, como os contaba, nuestro plan de renovación nace de tener que correr con el faro de San Agustín. Entonces ahí, también para facilitar el que puedan ser concesionados, porque una vez que entra una empresa que quiere tener un negocio, pues obviamente tiene que buscar que ese negocio sea rentable. Con lo cual, ¿qué pasa? En edificios que estaban pues, algunos estructuralmente dañados, que además tienes que separar, que tienes tantísimos condicionantes, pues al final desde la autoridad portuaria lo que se decidió es, para hacerlos más atractivos y poder ayudar a que empresarios decidiesen invertir, pues fue haciendo el plan de renovación que se ha hecho desde la mejora de la accesibilidad, las edificaciones, la separación de la señal marítima, como ya os he comentado, a modernización de los equipos y se ha hecho la restauración de las cúpulas. En este caso, hemos mezclado un poco también con un diseño artístico que lo que hace es resaltar la marca diurna, de manera que el barco durante el día a lo lejos se puede posicionar en la costa asturiana sabiendo el color que tiene cada cúpula de nuestro faro. Entonces hemos hecho un arco iris que va desde Avilés hasta Tapia. Y lo que hemos hecho también es restaurarlas. Se han desmontado las cúpulas, alguna, por ejemplo, en el faro de Cudillero, con un acceso súper difícil, se ha desmontado pieza a pieza, se ha llevado a taller, se ha restaurado y se ha vuelto a colocar. Y bueno, hemos sido partidarios de mantener todo este valor en vez de sustituirlo por cúpulas nuevas. Bueno. Una de las obras que hemos realizado el año pasado es en el faro de Tapia. Os voy a contar un poco la evolución y qué hemos hecho o qué se plantea hacer en cada uno de los faros. El faro de Tapia se encuentra en una isla que está conectado a tierra mediante un espigón de 100 metros y bueno, pues
se iluminó en 1859. Luego ha tenido una serie de obras. En el año 1922, el edificio, que era de base rectangular, pues se alarga por el lado opuesto al mar. Y en el año 62 se construye una nueva torre, que ya es la actual torre con una base cuadrada. Y aquí ya se ve que se empieza a plantear la necesidad de que también de día se distinga el faro, porque al faro se le colocan las señales, se le escribe Tapia en la fachada que da al mar. Y ahí ya fue cuando se sustituye la linterna que había por una linterna aeromarítima, que es la actual y es la que hemos restaurado, y el aparato óptico que se colocó en el año 62 es el que sigue existiendo en las instalaciones. En el año 2018 se incluyó en el inventario del patrimonio de Asturias, en el IPCA, porque en el año 18 pues todos los faros menos dos, de los que dependen de la Autoridad Portuaria de Avilés, pues fueron incluidos en el inventario. ¿Qué se ha hecho? Pues mira, este faro lo que se ha hecho es un convenio de colaboración con la Consejería de Cultura del Principado, y lo que se va es a hacer su reconversión en una residencia artística. Las obras ya están ejecutadas, se hicieron a lo largo del año 2023 y se acabaron el año pasado. Y ahora, en este momento, estamos haciendo todos esos trámites que contaba Sebastián para hacer el levantamiento de la prohibición de uso como alojamiento para que puedan ir los artistas a disfrutar del faro y de las maravillosas vistas. ¿Y qué más hemos hecho? Pues la linterna, que en este caso lleva el color violeta, y la modernización de los equipos y un sistema de protección contra los rayos también potente para poder garantizar la compatibilidad de usos con terceras personas, y siempre desde el lado de la seguridad. Aquí vemos un poco pues, cómo era originalmente el faro con su base cuadrada, como os comentaba, y cómo se alarga esa fachada, y ahí tenéis un esquemita de cómo va a ser, se ve pequeñito, pero bueno, de cómo va a ser la futura residencia artística, y un poco unas imágenes de cómo ha quedado restaurado, que ha sido trabajo de aquí del arquitecto Benigno, el desarrollo del proyecto y la dirección de obra. Y veis un poco pues, cómo ha quedado la linterna para que se vea bien desde lo lejos sin llegar a tener todos los colores de Okuda y que sea resaltable con el fondo. Y una señal marítima, y la sala de máquinas donde ya tenemos todos los nuevos equipos instalados. Este es el faro de San Agustín, es el faro más moderno de los que tenemos. Os voy a enseñar el de Tapia para que veáis una visual del entorno. Tapia. Que ahí veis las letras que se ve desde el mar. Tapia. Aquí tenemos el faro de San Agustín, este es el más moderno, es del año 1973, y este nació a raíz de una baliza que se construyó en el año 1945, que esta baliza lo que hacía era marcar la entrada al puerto. Y entonces en el 73 se construye este nuevo faro más moderno, que lo que hacía era de enlace entre el faro de Tapia y el faro de Luarca, porque ahí había una zona de oscuridad. Este faro también está incluido en el inventario del patrimonio de Asturias, en el IPCA, tanto el faro como la baliza. Y aquí es lo que os comentaba, cayó un rayo y tuvimos que hacer pues, absolutamente todas las obras. Se ejecutaron en el año 2021 y está previsto para el año 2026 restaurar la linterna, y en vez de esta lleva el color añil, entonces se pintará el faro de color añil para darle uniformidad. El faro de Luarca estaba ubicado donde un antiguo fuerte. Entonces ahí había una torre de vigía que hacía las funciones tanto de vigía como de señal de ayuda a la navegación. Entonces, una vez que desaparece esa torre, la propia población aprovechaba una ventana que hay en una iglesia que hay al lado para encender una luz. Entonces, finalmente, en 1862 se construye el faro. Originalmente también tenía una sección cuadrada y posteriormente se le alargó en uno de los laterales. En 1944 se instaló allí una sirena, en 1949 un destellador,
Y en el 2018 también este faro se mete dentro del inventario del patrimonio de Asturias. Este faro, lo que se ha mejorado han sido las acometidas de agua, saneamiento, que se conecta al saneamiento no, agua y electricidad. En el 2023 salió a competencia de proyectos y ganó el concurso una empresa que se llama Hotel Faro de Luarca. Y lo mismo, están ahora mismo realizando todos los trámites para poder llegar a ejecutar las obras que se espera que puedan hacerse, o sea, que a finales de este año se pueda firmar la concesión y que las obras empiecen pues, el año que viene y en paralelo lo que haremos será la modernización de los equipos, porque todas estas obras lo que ha supuesto es, en los casos en los que ya había concesionario, tener que coordinar que funcione la señal, coordinar las obras que ejecutábamos nosotros y las obras que a su vez ejecutaba el concesionario. Aquí vemos unas fotos pues, de la óptica, de la linterna, de la escalera que hemos comentado antes y de la vidriera. El faro de Busto, este pertenece al primer plan de alumbramiento porque cubría el sector de sombras que estaba entre Peñas y Estaca de Bares. Se iluminó en 1558, se electrificó en 1917 y era un faro que tenía una planta cuadrada y en 1920 se le dio una forma de U, que creo que se puede ver aquí, la forma de U, porque se le generaron dos viviendas, uno a cada lado de la torre para cada familia de fareros. En 1940 se sustituyó la óptica sobre un flotador de mercurio y es lo que existe ahora, colocado allí. Y en 1962 lo que se hizo fue, se hizo una nueva torre de sección cuadrada y se hizo lo mismo que en Tapia. Se le puso las palabras busto para que fuese fácilmente reconocible desde el mar. Y se le colocó una linterna aeromarítima, que es la actual. Este está dentro del catálogo urbanístico de Valdés con protección integral. En este caso, las obras que se han ejecutado hasta el momento ha sido soterrar 2 kilómetros de línea aérea de media tensión, que era el que daba el suministro eléctrico al faro. Entonces, bueno, pues se ha visto mejorado todo el faro y todo el paisaje, que es paisaje protegido de la zona de Busto. Y se prevé que para el año 2027 es cuando se haga la restauración del edificio, la restauración de la linterna y la colocación de los nuevos equipos. Este es el faro de vídeo. Este faro surge por la necesidad de que existían muchísimos naufragios en la zona. Se inauguró en 1950 y es un faro que directamente ya estaba electrificado. En 1951 se le colocó una sirena, que la sirena iba con el código Morse de V por la inicial de vídeo y que tenía 3 sonidos largos, esto cortos y uno largo. Y en los años 70 se construyó esa casita que veis, la segunda vivienda que veis ahí, que era para una segunda vivienda. En el año 2018 se incluyó dentro del Patrimonio Cultural de Asturias. Y en el 2020 pues empezamos la remodelación de este faro porque estaba muy deteriorado. Y bueno, en la segunda vivienda no fue rescatable y se demolió y sí se pudo rescatar reforzando toda la estructura de la vivienda principal. Ahí también se aprovechó a restaurar la linterna, que no era la original. Esta linterna ya había sido sustituida en el año 2004, pero sí pues se aprovechó a dejarla en mejores condiciones y a dejarla pintada con el color amarillo, porque aunque parezca mentira, los nuevos materiales y nuevas tecnologías son menos duraderos. El grado de deterioro de esta linterna, proporcionalmente a los años que tenía, pues era bastante mayor que el de otros faros. Y bueno, también se ha retirado los equipos el año pasado y se ha terminado este año la obra y se ha retirado el mercurio, como os comenté, y se ha colocado el motor de giro eléctrico. Aquí vemos unas fotos de cómo quedó la restauración. Esta sí que es la linterna original que estaba en los terrenos del puerto y se restauró. Y posteriormente la robaron. Parte de la cúpula. Esta es la sala de máquinas
Y esto es la óptica sobre el motor de giro. Aquí vemos el de Cudillero, esto es antes de la restauración. Este faro se inauguró en 1858. Se electrificó el faro en 1930, también se le colocó una sirena, se le colocó un destellador en 1947 y en 1984 se renovó todo el edificio. De hecho, solo se mantuvieron los muros perimetrales y se recreció la torre para ganar mayor alcance. Entonces, dentro de nuestras obras, este faro estaba en concesión. Para que os hagáis una idea, la tramitación de las concesiones, pero yo creo que este faro se solicitó en el 2016 y se ha puesto en marcha el faro en el 2024. Ha sido necesario estabilizar todo el camino de acceso porque se iba a la ladera. Entonces, claro, no puedes abrir un hotel y además que se te vaya el camino y la gente no llegue. Hemos cambiado también toda la traída de aguas, se ha hecho la conexión al pueblo porque en este caso sí que era viable. Y bueno, por fin la empresa Floatel comenzó las obras en el año 2023 y en agosto del año pasado se puso en funcionamiento. A ver. Aquí veis un poco pues, cómo ha quedado con la linterna restaurada en color naranja, la sala de máquinas con los equipos nuevos y un poco pues, la urbanización ya del hotel en funcionamiento. Y el último de los nuestros es el de la Autoridad Portuaria de Avilés, el de Avilés, que también se llama popularmente como el Faro de San Juan. Este faro se va a destinar a uso propio de la Autoridad Portuaria. Se inauguró en 1861. En 1861 salieron a subasta las obras de construcción y se inauguró en 1863. En 1917 se le adosa una habitación más por el lado de la ría. En el 26 es cuando se le acopla una nueva óptica, que aquí ya esta óptica lo que tenía era la luz blanca más un sector rojo que marcaba el bajo del petón, un bajo que hay a la entrada del puerto. Y en 1940 se electrifica el faro. En el 44 se le instala una sirena, que este tenía el código Morse A, que es un sonido corto y uno largo. Y en el año 57 se le instala la linterna actual, que es la linterna aeromarítima. Se cambia la óptica por la que está ahora mismo y lo mismo, sigue manteniendo la luz blanca con la marca, con el sector rojo para el bajo y se eliminó el dispositivo de mercurio. Este se incluyó dentro del catálogo, este está incluido dentro del catálogo urbanístico de protección integral del Concejo de Gozón. En este caso ya hemos redactado el proyecto, que también lo ha redactado Benigno, y esperamos que a finales de este año podamos hacer la sustitución de la linterna y comenzar las obras de la rehabilitación del edificio, que bueno, está en tramitación. Y posteriormente, para el año que viene, se cambiarán los equipos. Aquí vemos un poco cómo era originalmente, que tenía su sección cuadrada, y se ve en estas fotos más a la derecha cómo se incluyó una vivienda, una habitación adicional, una segunda vivienda, incluso la sala de máquinas que unía los dos edificios. Y lo que se pretende realizar pues, es la restauración y la eliminación de la sala de máquinas, que se integrará dentro de la segunda vivienda para mejorar un poco el entorno. Aquí vemos unas fotos de cómo está actualmente. Aquí vemos la sala de máquinas actual, sin reformar. Y bueno, un poco para que os hagáis una idea de la apuesta grande que ha hecho la autoridad portuaria, porque al final, entre lo que ha invertido los concesionarios o la propia autoridad portuaria, ronda las inversiones entre el 1 millón y medio de euros por cada faro, salvo el de San Agustín, que bueno, como solo una torre, pues han sido 200, se estima que serán del orden de 227.000 euros cuando esté todo terminado. Y muchas gracias.